Todo comenzó con una mirada. Una de esas miradas que no se olvidan, que atraviesan más que los ojos, que pesan más que las palabras. Era una mañana nublada. El cielo parecía no querer hablar. El motor de mi coche era lo único que rompía el silencio en aquella carretera olvidada. Iba rumbo al cuartel, como cada semana. Entregaba suministros, cartas, lo que se necesitara. No era militar, pero colaboraba desde que mi hijo, desde que no regresó. Y fue ahí, a un costado del camino, una figura femenina, con una maleta antigua, vestida de forma sobria, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Me hizo una seña con la mano, una petición silenciosa de ayuda. Frené, bajé la ventana. Su voz era suave, pero decidida. ¿Va al cuartel? Asentí, y sin decir más, abrió la puerta y subió. Olía a lavanda y polvo viejo, como esas casas de abuela que guardan historias entre las paredes. Durante varios kilómetros no dijo una sola palabra. Tampoco yo. Pero algo en su presencia no me dejaba tranquilo. No era miedo. Era una sensación extraña, como si llevara consigo algo importante, algo que no podía verse. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para que nunca dejemos de contar relatos que merecen ser recordados. Voy a ver a alguien, dijo, al fin. O al menos, a despedirme. Sus palabras quedaron flotando en el aire. No quise preguntar. A veces, el silencio es más respetuoso que la curiosidad. Pero el destino no tarda en revelar lo que quiere que sepamos. Mientras avanzábamos por la carretera, la mujer sacó de su bolso una pequeña carta. Era antigua, el papel amarillento, las esquinas dobladas. ¿Puedo leerle algo?, preguntó con una voz que temblaba como hoja en otoño. Asentí. Mi amada Elena, si estás leyendo esto, es porque no regresé. No quiero que recuerdes el uniforme, ni la guerra, ni las lágrimas. Recuerda mis manos cuando acariciaban tu rostro, mi voz llamándote en la cocina, mis pasos en la madrugada. Recuerda lo que éramos antes del ruido, porque eso fue real. Lo demás fue solo un infierno disfrazado de deber. Se detuvo, cerró los ojos. Mi esposo, susurró. Él murió hace 40 años, pero nunca lo enterré. No como debía. No supe qué decir. Las palabras me parecían insuficientes. Hoy es su cumpleaños, y necesito estar allí. Necesito que sepa que sigo aquí. Su voz se quebró, y en ese momento, lo entendí. Aquella mujer no iba al cuartel a ver a alguien que vivía. Iba a ver a alguien que seguía vivo en su alma. Seguimos en silencio. El camino se hizo más largo, o quizás más profundo. Pasamos por campos donde antes hubo batallas, por árboles que vieron pasar soldados, despedidas, promesas que no se cumplieron. ¿Sabe algo curioso?, me dijo de pronto. Nunca quise que él fuera a la guerra. Le pedí que se quedara. Le rogué, pero él decía que no podía ver morir a los demás sin intentar salvar a uno. Hizo una pausa. A veces, el amor duele, pero aún así, es amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayó ninguna. La sostuvo con dignidad, como quien ya ha llorado todo lo que podía llorarse. Había algo en su forma de hablar, como si cada palabra pesara una vida. Llevo años soñando con este momento. No sé qué encontraré ahí. Quizás nada. Quizás solo una placa. Un nombre en piedra. Pero necesito estar frente a él. Necesito que Dios me escuche. Nos acercábamos. El cuartel estaba ya cerca. Y con él, los recuerdos. ¿Sabe qué es lo más difícil?, dijo mientras miraba por la ventana. Ver al mundo seguir. Ver gente sonriendo, haciendo planes, discutiendo por tonterías, mientras tú cargas una ausencia. Una silla vacía. Una voz que ya no te llama. En ese instante, entendí que su viaje no era al cuartel. Era al pasado. Era a un punto de su vida que nunca se cerró. Detuve el coche justo frente al portón. Ella bajó despacio, sosteniendo la carta como si fuera sagrada. Antes de cerrar la puerta, me miró y dijo, gracias por detenerse. No todos lo harían. Pero usted lo hizo. Y luego, caminó hacia la entrada. Lenta, firme, como si caminara hacia el amor, hacia el dolor, hacia la memoria. Y entonces lo vi. Un soldado de guardia se acercó a ella.
y al leer la carta, algo cambió en su rostro. La miró con respeto, con asombro, como si ella trajera una parte de la historia entre sus dedos. La hizo pasar, sin pedir más explicaciones. Me quedé ahí, en el coche, viéndola desaparecer entre los muros del cuartel. Y fue entonces, justo entonces, cuando me di cuenta. Aquel sobre contenía algo más. Algo que cambiaría no solo su historia, sino también la mía. Pero eso lo descubriría minutos después. Me quedé ahí, con el motor apagado. El silencio me rodeaba como un velo. Pero por dentro, algo no me dejaba tranquilo. Era como si ese encuentro no hubiera terminado. Como si algo aún necesitara ser contado. Observé el sobre que ella había dejado caer, sin darse cuenta, en el asiento del copiloto. Era pequeño, casi insignificante, pero el papel era grueso, de esos que no se usan más. Olía a tiempo, a tinta seca y emociones viejas. Lo tomé. Dudé. ¿Debía abrirlo? Una parte de mí decía que no era mío, que no me correspondía. Pero otra, más fuerte, más humana, me impulsó a hacerlo. No por curiosidad, sino porque sentía, en lo más profundo, que esa carta me necesitaba. Deslicé con cuidado el papel. Dentro había una segunda hoja, también escrita a mano. Pero esta no estaba dirigida a ella. Era un testamento espiritual. Un fragmento de alma encerrado en palabras. Decía: a quien lea esto, si mis pasos no regresan, que sepa que luché por amor. No por bandera, ni por órdenes. Luché porque creí que al salvar a uno, podía salvarme a mí también. Mi esposa, Elena, es todo lo que tengo, todo lo que fui. Y si algún día alguien le lleva esta carta, dígale que nunca la dejé sola, que en cada noche oscura, mis pensamientos eran su abrigo, que cada bala esquivada fue por ella, que morí pensando en su risa, no en la guerra. Y si usted, quien ahora tiene esto en sus manos, puede mirarla a los ojos, hágalo. Dígale que sus lágrimas no fueron en vano. Dígale que el amor verdadero no conoce de distancias ni de tiempo, y que el mío sigue allí, entre las flores que aún no marchitan su recuerdo. Sentí un nudo en la garganta. La vista se me nubló. No por el dolor, sino por el peso de lo que acababa de leer. Ese hombre, ese soldado, ese esposo, había escrito la carta no solo para ella, sino para el mundo, para la memoria, para cualquiera que aún creyera en el amor más allá de la vida. Bajé del coche. Caminé hacia el portón. El guardia aún estaba ahí. Me reconoció de inmediato. ¿La mujer de hace un momento?, preguntó. Sí. Pasó al jardín de los veteranos. Le mostré el sobre. Sus ojos se agrandaron. Tiene que entregárselo, dijo. Eso es parte de su historia. Asentí. Caminé entre los pasillos de concreto, entre placas con nombres, fechas y flores artificiales. El aire olía a humedad, pero también a respeto. Y ahí estaba ella, sentada frente a una lápida sin cuerpo. Una cruz blanca, sencilla, con el nombre de su esposo. Un nombre que no olvidaré. Elena sostenía entre sus manos la carta anterior, aquella que había leído en el coche. Murmuraba algo. Tal vez una oración. Tal vez una despedida. Me acerqué despacio. Ella me miró. No dijo nada, pero supo, de inmediato, que algo había quedado atrás. Le extendí el sobre. Lo tomó con manos temblorosas. Al leer las primeras líneas, sus ojos se llenaron de una mezcla imposible. Sorpresa, alivio, gratitud y un dolor que llevaba años buscando salida. Esta letra, susurró. Esta letra es de él. Esto, nunca lo había leído. El silencio se instaló de nuevo. Pero era un silencio distinto. Un silencio que sanaba, que abrazaba. Pasaron varios minutos. No necesitábamos hablar. La vida a veces se resume en instantes como ese, donde el tiempo se detiene para que el alma respire. Gracias, me dijo al fin. No fue casualidad que se detuviera. Usted tenía que estar en mi camino. Sus palabras se clavaron en mí, porque en el fondo, yo también cargaba con ausencias, con preguntas que nunca tuvieron respuesta. Nos quedamos ahí, dos extraños unidos por una carta,
por un amor que sobrevivió al tiempo. Y entonces, ella se levantó, me tomó de la mano, y me dijo algo que aún hoy me acompaña. ¿Sabe? Hay dolores que no desaparecen, pero cuando alguien los escucha, se vuelven más llevaderos. Caminamos juntos de regreso. El cielo había comenzado a abrirse. Un rayo de sol tocaba la cruz blanca como una caricia del más allá. Antes de subir al coche, ella se volvió una última vez hacia la tumba. Hasta que volvamos a vernos, mi amor, susurró. Y yo entendí, sin necesidad de palabras, que su viaje había llegado al final. Que esa carta era la última pieza del rompecabezas. Una pieza que había esperado décadas para encontrar su lugar. Durante el trayecto de regreso, el silencio no era incómodo. Era un silencio que decía más que 1000 palabras. Como si en ese espacio vacío se tejieran las memorias que ella había guardado por años. Y las que, sin saberlo, yo había empezado a cargar. Elena me miró de vez en cuando. Sus ojos no tenían tristeza, sino una especie de paz que solo llega después de haber llorado demasiado. ¿Sabe? Dijo finalmente, rompiendo el murmullo del motor. Cuando recibí la carta que decía que él había desaparecido, no lloré. Volteé a verla, sorprendido. Lloré muchos años después, continuó. Lloré la primera vez que soñé con él y no recordé su voz. Eso fue más doloroso que la noticia misma. Guardé silencio. No por falta de palabras, sino por respeto. Porque hay frases que no necesitan respuesta. Solo presencia. Ella suspiró. Es curioso. Uno cree que el amor se acaba con la muerte. Pero no. A veces empieza ahí. En el duelo. En la espera. En cada noche que no termina. En cada rincón de la casa que aún huele a él. Las palabras de Elena eran dagas dulces. Cortaban, sí, pero también liberaban. Me hablaba de su risa en la carta, agregué. Que pensaba en su risa cada vez que se cubría del fuego enemigo. Sonrió. Cerró los ojos como si pudiera oírla. Él decía que mi risa lo hacía sentir en casa. Que, aunque el mundo se desmoronara afuera, si yo reía, él estaba a salvo. Durante unos minutos, no dije nada más. El paisaje pasaba frente a nosotros como una película vieja. Casas, árboles, gente caminando sin saber qué. Dentro de ese coche, dos almas estaban encontrándose en medio del recuerdo de un amor que había cruzado décadas. Ella continuó. ¿Y usted? Preguntó. ¿A quién ha perdido? Me tomó por sorpresa. No suelo hablar de eso, pero su tono, su forma de preguntar, era como una mano tendida en la oscuridad. A mi padre, dije. También era militar. Nunca volvió de su última misión. Ella asintió. No preguntó detalles. No hizo falta. Entonces entiende lo que se siente, susurró. Y sí, lo entendía. Entendía el hueco, la falta, el deseo de tener una carta como esa. Algo que me dijera que no se fue sin pensar en nosotros. Que no se fue sin amor. Nunca supe si tuvo miedo, dije. Si pensó en mí. Si escribió algo. Solo me entregaron una medalla. Y su silencio. Elena apretó mi mano. Los que se van en la guerra siempre piensan en los que aman. Aunque no escriban. Aunque no lo digan. Porque al final, lo único que se llevan, somos nosotros. Sus palabras me atravesaron. No lloré. Pero algo dentro de mí cambió. Como si ella, sin saberlo, me hubiera dado la carta que mi padre nunca escribió. Guión bajo 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 guión bajo. Llegamos al punto donde la recogí esa mañana. Elena bajó despacio. Se volvió hacia mí y me dijo con una ternura que desarma. Gracias por detener el coche. Gracias a usted, respondí. Por no dejar que esta historia muriera en silencio. Ella sonrió. Me entregó algo. Una pequeña caja de madera. Ábrala cuando estés solo, dijo. Cuando sienta que lo necesita. Asentí. La vi alejarse con pasos lentos pero firmes. Como quien ha enterrado un dolor y plantado una flor en su lugar.
Guión bajo, 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 guión bajo. Esa noche, ya en casa, abrí la caja. Dentro, había una foto. Él, joven, con su uniforme impecable, abrazando a Elena en lo que parecía un andén de tren. Sonreían. Ella tenía los ojos cerrados. Él la miraba como si el mundo no existiera. Y junto a la foto, un segundo papel. Una nota, escrita con la misma tinta desvaída. Si alguien encuentra esto y no sabe qué hacer con tanto amor que no es suyo, solo le pido una cosa: no lo deseche. Guárdelo en su corazón. Y cuando el mundo le pese, recuerde que alguna vez alguien amó con tanta fuerza que escribió estas palabras sin saber si alguien las leería. Esa noche, dormí diferente. No porque todo tuviera sentido, sino porque, por primera vez en años, sentí que alguien, aunque no me conociera, me había hablado al alma. Los días que siguieron no fueron iguales. Había algo nuevo en mi rutina. Algo que no podía ver, pero que sentía. Como si la historia de Elena se hubiera quedado conmigo, susurrándome en cada momento de silencio. Llevé la foto y la nota conmigo durante días. Las miraba cuando el mundo se hacía ruidoso. Cuando necesitaba recordar que el amor, incluso en medio del horror, puede sobrevivir al tiempo. Y fue en una de esas tardes de recuerdos que decidí volver al cuartel. No sabía exactamente por qué. Quizá una parte de mí sentía que esa historia aún no había terminado. Que había más. Que el eco de esas palabras todavía resonaba entre los muros de ese lugar donde comenzó todo. Llegué al portón principal. El mismo donde, días atrás, Elena había bajado del coche con sus pasos tranquilos y su mirada cargada de historia. Le mostré mi identificación al guardia. Me conocía. Me saludó con respeto y algo de curiosidad. ¿Viene por algo en particular? Asentí. Por una historia, dije. Él sonrió, como si no entendiera del todo, pero me dejó pasar. Recorrí el lugar sin rumbo fijo, como si mis pasos supieran mejor que yo a dónde ir. Hasta que lo vi. Un pequeño archivo al fondo del pasillo de administración. Viejo, polvoriento, silencioso. Pregunté si podía acceder a los documentos de soldados caídos. Me miraron con extrañeza, pero uno de los administrativos, un hombre de cabello blanco y manos arrugadas por los años, me miró con ojos distintos. ¿Nombre del soldado? Tragué saliva. Luis Alberto Cervantes. Él se detuvo. Bajó la mirada. Y luego asintió en silencio. Tardó casi media hora en volver. Venía con una carpeta. Delgada. Deteriorada por el tiempo. La colocó sobre la mesa con sumo cuidado. Como si dentro de ella hubiera algo sagrado. Aquí está lo que quedó de él. Abrí la carpeta con respeto. Fotos en blanco y negro. Copias de cartas oficiales. Un recorte de periódico donde se hablaba de su desaparición en combate. Y una carta, que no era la que Elena me había entregado. Era otra, una que jamás llegó a sus manos. El sobre tenía su nombre, Elena. Pero nunca fue enviada. Mis manos temblaron al abrirlo. La letra era la misma. Firme, pausada, intensa. Mi amada Elena, si esta carta llega a ti, tal vez ya no pueda abrazarte. Pero aún así, quiero que sepas algo. No me fui con miedo. Me fui con amor. Con tu risa metida en el pecho. Con tus besos en la piel. Con la certeza de que, pase lo que pase, te volvería a elegir. Si hay algo después de esta vida, espérame. Si no, vive. Pero no dejes de reír. No permitas que la guerra me quite tu alegría. Porque si algo me mantuvo vivo todo este tiempo, fue imaginar tu voz, tus gestos, tu forma de mirar. Y si no regreso, no soy ausencia. Soy amor que no cabe en el tiempo. Siempre tuyo, Luis. No supe cuánto tiempo estuve ahí, con la carta entre las manos. Solo sé que lloré. No por mí, sino por ellos. Por todo lo que no se dijeron. Por todo lo que el tiempo, la guerra y el miedo habían robado. Salí del archivo con esa carta como si llevara un trozo del alma de alguien más en el pecho. No podía quedármela. Pertenecía a Elena. Y al mismo tiempo, era parte de todos. Porque, ¿cuántos amores se quedaron suspendidos en cartas no entregadas?
¿Cuántas despedidas nunca fueron leídas? ¿Cuántas risas se apagaron sin saber que eran lo último que alguien escuchó antes de morir? Volví al lugar donde la dejé. Toqué la puerta de su casa. Tardó en abrir. Pero cuando lo hizo, sus ojos se abrieron como si me esperara desde siempre. Sabía que volvería, dijo. Lo supe en cuanto me fui. Le extendí la carta. Sus manos temblaron al tocar el sobre. No preguntó de dónde la había sacado. Solo lo abrazó como si fuera el cuerpo de Luis mismo. Y luego me miró, con lágrimas que no pesaban. Gracias, susurró. Ahora sí, puedo dejarlo ir. No dije nada. Solo la vi cerrar la puerta con una paz que no tenía antes. Una paz que, tal vez, solo llega cuando lo que no se dijo, finalmente se escucha. Después de ese día, algo en mí cambió para siempre. No era solo el hecho de haber conocido a Elena, ni de haber leído esa carta escrita desde el filo de la muerte. Era la certeza de que hay vidas enteras que caben en un puñado de palabras, y que esas palabras pueden sobrevivir al olvido. Empecé a notar el mundo con otros ojos. Las miradas de los ancianos en los parques. Las manos que tiemblan al sostener una taza de café. Las fotografías descoloridas sobre una repisa. Detrás de cada objeto viejo, hay una historia que lucha por no desaparecer. Y detrás de cada silencio, una verdad que grita por ser contada. Una semana después, recibí una llamada. Era Elena. Su voz estaba serena, pero cargada de algo que no pude identificar al instante. ¿Podrías venir? Hay algo que quiero mostrarte. No dudé en ir. Cuando llegué, me recibió con un vestido azul celeste. El mismo que, según me contó alguna vez, solía usar cuando salía con Luis en sus días de permiso. Estaba distinta. No más liviana, pero sí más entera. En la mesa de su comedor había una caja de madera antigua, con candado, gastada en los bordes. La encontré en el fondo del armario. Estaba ahí desde hace décadas. Es de Luis, me dijo, con una sonrisa triste. Con manos lentas, abrió la caja. Dentro, una libreta de cuero desgastado, decenas de hojas escritas a mano, y una cinta roja amarrando un pequeño grupo de cartas. Él escribía un diario. Y estas cartas, nunca me las dio. Nunca me habló de ellas. Pero ahora entiendo, dijo mientras me extendía una. Yo la abrí. Hoy soñé que Elena me esperaba al otro lado del río. No hablaba, solo sonreía, y su sonrisa bastaba para saber que todo estaría bien. No era una carta para ella, era una carta sobre ella. Luis no solo escribió para despedirse, escribió para seguir vivo, para recordar lo que amaba cuando todo alrededor era oscuridad. Pasamos horas leyendo juntos, fragmentos de pensamientos, páginas enteras de recuerdos, poemas, dibujos. El amor de Luis había quedado atrapado en esa caja, no en forma de objetos, sino de alma. ¿Y ahora qué harás con todo esto?, le pregunté. Ella me miró, con una mezcla de nostalgia y esperanza. Lo compartiré. Tal vez haya otras personas allá afuera, que también necesiten saber que su historia no ha sido olvidada. Asentí. Hay dolores que se curan al ser contados, dije. Y memorias que viven al ser escuchadas, respondió. Esa noche volví a casa diferente. Llevaba conmigo una de las cartas. Elena me la había regalado. Para que recuerdes, me dijo, que hasta en medio de la guerra, el amor encuentra su manera. Me senté frente a mi escritorio. Encendí una vela. Y leí esa carta en voz alta. No porque alguien más necesitara oírla, sino porque el silencio también tiene memoria. Pasaron los meses. Volví al cuartel algunas veces. Hablé con veteranos. Escuché relatos. Recogí historias. Historias que, como la de Luis y Elena, estaban escondidas en cajas, en cajones, en recuerdos que nadie se atrevía a tocar. Y un día, entendí algo. No fui yo quien rescató la historia de Elena. Fue ella quien me rescató a mí. Me recordó que aún en tiempos donde el mundo se desmorona, el corazón humano tiene la capacidad de seguir amando, de seguir creyendo, de seguir esperando, y de escribir, aunque nadie más lea. A veces vuelvo a pasar por la calle donde vivía Elena. Ya no vive ahí. Se fue con su hija a otra ciudad, en busca de nuevos aires. Pero su casa permanece. Y cada vez que la miro,
Veo en la ventana la sombra de una mujer que alguna vez esperó a un soldado con el alma partida. Una mujer que nunca dejó de amar. Y que, al final, entendió que algunas despedidas son apenas el inicio de otra forma de presencia. Porque cuando alguien nos ama así, no se va nunca. Una tarde, mientras caminaba por una librería antigua del centro, me topé con un libro que parecía haberme estado esperando. Era un cuaderno de hojas amarillentas, sin título en la portada, envuelto con una cinta gris. Al abrirlo, descubrí que era una recopilación de cartas de soldados mexicanos durante distintas guerras. La mayoría nunca habían sido entregadas. Otras, ni siquiera habían sido enviadas. Había algo en común en todas: el anhelo de volver, el deseo de no ser olvidados, la necesidad de dejar algo detrás, aunque fuera una frase mal escrita, una promesa rota o una palabra de amor desesperada. Y entonces lo supe. Luis no había sido el único. Miles como él, con vidas truncadas, dejaron pedacitos de alma en palabras que quizás nadie leería jamás. Sentí una punzada en el pecho. Había tantas historias aún enterradas en el polvo del tiempo. Tantas voces que, de alguna manera, seguían esperando ser escuchadas. Decidí hacer algo. Comencé a grabar relatos. No entrevistas, ni reportajes, solo relatos. Narraciones de hijos que encontraron cartas en una caja. De esposas que jamás volvieron a ver a sus maridos. De madres que enterraron medallas y fotografías, con la esperanza de que el dolor no se hiciera eterno. Los compartí en un canal, sin mayor pretensión. Solo quería que alguien más supiera, que alguien más recordara. Y la respuesta fue abrumadora. Comentarios, historias similares, gente que también había encontrado cartas, diarios, pedazos de su historia familiar guardados en silencio. Una mujer me escribió: mi abuelo murió sin contarle a nadie lo que vivió en la guerra. Pero yo encontré sus cartas después de su muerte. Gracias a tus videos, me atreví a leerlas en voz alta. Y lloré. Lloré por él, y por mí. El legado de Luis y Elena había sembrado algo en mí. Algo que no sabía que necesitaba. La certeza de que cuando una historia es contada, deja de ser solo memoria. Se convierte en presencia. Un día, revisando el correo del canal, me encontré con un mensaje diferente. Sin remitente claro. Sin firma. Solo decía: yo también llevé cartas al cuartel. Yo también fui Elena, alguna vez. Me estremecí. Tal vez era una broma. Tal vez no. Pero en ese instante, entendí algo más profundo. No importa quiénes eran ellos realmente. Lo que importa es lo que representan. Son símbolos. Del amor que resiste las bombas. De la fe que no se quiebra en el frente de batalla. Del dolor que no se grita, pero que se escribe. A veces, las personas me preguntan si la historia de Elena y Luis fue real. Y yo solo sonrío. Porque hay verdades que no necesitan ser comprobadas. Verdades que se sienten, aunque no se vean. Como el eco de una voz querida que ya no está. Como la sensación de un abrazo que nunca se dio. Como el susurro de un te amo que llegó tarde, pero llegó. Una tarde de otoño, volví al cuartel. El mismo lugar donde conocí a Elena. El mismo lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Llevaba conmigo una copia de aquella primera carta. La original, la guardo como un tesoro. Me senté frente a la reja. El sol caía con suavidad, y las hojas secas crujían bajo mis zapatos. Y allí, en silencio, leí la carta una vez más. Como si Luis estuviera escuchando. Como si Elena aún estuviera sentada a mi lado. Como si ese amor, ese inmenso, profundo y desgarrador amor, nunca hubiera terminado. Y quizás, no lo hizo. Hay algo que aprendí con los años. Las guerras terminan en los papeles, pero en los corazones, duran mucho más. En las fotos descoloridas, en las cartas sin remitente, en los nombres grabados en mármol. Y, sobre todo, en las historias que elegimos no olvidar. Pasaron algunos años. El canal siguió creciendo, no en cifras descomunales, pero sí en algo mucho más valioso, en profundidad. Cada suscriptor, cada comentario, era una historia esperando ser contada. Un corazón dispuesto a recordar, a llorar, a sentir. Un día, recibí un paquete, sin remitente, sin pistas. Dentro había una caja de madera, gastada por el tiempo.
Olía a papel viejo, a humedad, a pasado. Tembloroso, la abrí. Dentro, una colección de cartas cuidadosamente atadas con un lazo rojo. Y una fotografía en blanco y negro. Era una mujer, joven, de cabello recogido, con una expresión entre la tristeza y la fuerza. En la parte trasera de la foto, un nombre escrito a mano. Elena Martínez, 1943. Mi corazón se detuvo. Era ella, o al menos, la imagen que yo había imaginado durante todo este tiempo. Pero ¿cómo había llegado eso hasta mí? ¿Quién lo había enviado? Junto con las cartas, una nota breve. Algunas historias no deben morir en silencio. Confío en que sabrás qué hacer. Nada más. Ni firma, ni contexto. Leí las cartas una por una. No eran para Luis. Eran de Elena, a sí misma. Reflexiones, confesiones, miedos. Palabras que jamás pensó que nadie más leería. En una de ellas, escribió: si él no regresa, me prometo no dejar que su historia desaparezca. Porque el amor, si fue verdadero, merece ser recordado más allá del tiempo. Y allí entendí. Lo que me impulsó aquel día a detener el coche no fue un impulso cualquiera. Fue algo más grande, más profundo. Como si una fuerza invisible me hubiera puesto en el camino exacto, en el segundo justo, para que esta historia me encontrara. Para que la historia de Elena y Luis no muriera como tantas otras. Desde entonces, esa caja vive en mi escritorio. No como una reliquia, sino como un recordatorio. Cada vez que dudo, cada vez que siento que ya no tengo fuerzas para seguir contando estas historias, la abro, tomo una carta, y leo. Y vuelve la llama. Vuelve el propósito. Porque contar estas historias es también una forma de amar. Un día, al final de una charla sobre memorias de guerra, una mujer mayor se me acercó. Llevaba el cabello canoso recogido con delicadeza, y un broche antiguo en la solapa de su abrigo. Tenía ojos firmes, pero cansados. Me dijo, con voz suave: yo también tuve un Luis. No dijo más. Solo eso. Y me abrazó. Un abrazo largo, sin prisa. Como si con ese gesto me entregara algo sagrado. Y entonces supe que cada persona guarda su propia guerra. Que no todas las batallas tienen trincheras. Y que muchas de ellas nunca se ganan. Solo se sobreviven. A veces, me despierto en la madrugada con la sensación de haber soñado con Elena. No con su rostro, porque nunca lo vi realmente, sino con su presencia. Una mujer sola, caminando por una carretera polvorienta, con una carta apretada en la mano. Una mujer que no pidió nada, salvo ser escuchada. Una mujer que, sin saberlo, cambió el rumbo de una vida. La mía. Hoy, si estás escuchando esto, te pido algo. Si en tu casa hay una caja olvidada, si entre los libros viejos hay una carta amarillenta, si tu abuela alguna vez lloró frente a una fotografía en blanco y negro, no lo ignores. Lee, escucha, permite que esa historia viva otra vez. Porque hay silencios que pesan más que las palabras. Y porque recordar también es una forma de sanar. Los días siguieron, como siguen siempre, con sus rutinas, sus ruidos, sus pequeñas distracciones que nos alejan de lo esencial. Pero después de esa carta, de esa fotografía, de esa mujer en la orilla de la carretera, algo en mí había cambiado para siempre. Había dejado de contar historias, y había comenzado a preservarlas, a honrarlas, a reconocer en cada rostro anónimo la posibilidad de un pasado que merecía ser escuchado. Una vez, mientras editaba uno de mis videos, encontré una vieja grabación que había olvidado. Era el sonido del viento de aquella tarde, cuando Elena bajó del coche, con el cuartel a lo lejos. El viento acariciaba los arbustos, levantaba un poco de tierra, hacía chillar las hojas secas. Y su voz, solo una frase: gracias por detenerte. Eso fue todo. Pero esa frase cargaba siglos de dolor y de gratitud contenida. No dijo más. No pidió nada. Solo agradeció. Y eso me hizo pensar. ¿Cuántas veces alguien ha estado a punto de desaparecer en el olvido, esperando que alguien simplemente se detenga? Que alguien vea. Que alguien escuche. Que alguien diga: cuéntame. Yo te creo. Yo te recuerdo. Hoy, a veces camino por la misma carretera. Ya no con prisas.
sino con respeto. Miro el horizonte como ella lo miró ese día. Busco señales, huellas, ecos, porque siento que en ese lugar quedó algo de su espíritu. Y porque, en el fondo, sé que hay muchas Elanes más allá de la niebla, esperando. No sé por qué me eligió a mí. No sé cómo supo que yo pararía el coche, que no me asustaría, que no la rechazaría. Quizá no lo supo. Quizá fue solo la vida, o algo más. Pero si algo entendí desde entonces es que cuando una historia te encuentra, no tienes derecho a ignorarla. Porque hay historias que no buscan fama. Buscan descanso. Y yo, me convertí en refugio para una de ellas. He contado muchas historias desde aquel día. Algunas me las han enviado por correo. Otras me las han dicho sus nietos, sus sobrinos, vecinos. Y muchas, las he encontrado en cartas sueltas, en diarios olvidados, en bibliotecas pequeñas de pueblos que no aparecen en los mapas. Pero ninguna me sacudió el alma como esa primera. La de la mujer con la carta en la mano y el cuartel en la mirada. La que cruzó décadas solo para ser escuchada. Hay cosas que aprendí y que quiero compartirte ahora, antes de cerrar esta historia. No todas las despedidas tienen lágrimas. No todos los héroes usan uniforme. Y no todas las promesas se hacen en voz alta. Algunas se escriben en papel. Otras se guardan en el pecho. Y las más profundas, se viven, sin decir una sola palabra. Si esta historia tocó algo en ti, si sentiste un nudo en la garganta, aunque no entiendas del todo por qué, entonces ya no soy solo yo quien la recuerda. Ahora también vive en ti. Y eso significa que ha cumplido su propósito. Porque recordar no es mirar atrás. Es construir memoria. Es darle sentido al presente con los fragmentos del ayer. Es entender que el amor, el verdadero, no necesita tiempo, ni lugar, solo verdad. Y que el dolor, cuando se comparte, deja de ser una carga, y se convierte en puente. A veces me preguntan si me gustaría saber qué pasó con Elena después. Si regresó al cuartel. Si encontró algo. Si Luis alguna vez volvió. Pero he decidido no buscar más respuestas. Porque quizás, esta historia no necesita un final perfecto, sino uno sincero. Y a veces, lo más poderoso no es saber cómo termina algo, sino cómo te transforma. No volví a ver a Elena. Nunca más. Y, curiosamente, nunca necesité hacerlo. Porque hay presencias que se vuelven eternas en un solo encuentro. Personas que te marcan en un cruce de caminos, como si fueran parte de un pacto silencioso que ni tú mismo sabías que habías hecho. Aquel día, mientras ella caminaba hacia el cuartel, yo sentí que había hecho algo más que dar un aventón. Había detenido el coche, pero también había detenido el tiempo. Había sido testigo de un eco lejano, de un amor que no se rindió, de una promesa que viajó a través de los años esperando ser cumplida. Desde entonces, cuando la vida me duele o me pesa, pienso en ella, y pienso en Luis. Pienso en cómo el amor verdadero no necesita explicación, ni aplausos, ni certezas. Solo necesita presencia, constancia, y la fe de que, incluso si el otro no vuelve, amarlo valió la pena. Porque el amor no es una garantía, es una elección, una entrega sin condiciones. Y en el caso de Elena, fue también un faro, un motor que la sostuvo cuando todo lo demás se había perdido. Nunca supe si encontró lo que buscaba, pero me gusta pensar que sí. Me gusta creer que, al llegar a ese cuartel, algo en ella se cerró. Una puerta antigua, una herida abierta desde hace décadas, y que al dejar esa carta, la que tanto cuidaba, la que no quiso leer en voz alta, también dejó una parte de su alma allí, como si al fin pudiera decir, ya cumplí. En la vida hay muchos caminos, muchos viajes, pero los más importantes, no se hacen con los pies, se hacen con el corazón. Y los compañeros de esos viajes, a veces, no son quienes esperábamos, sino quienes necesitábamos, aunque sea solo por unos minutos, aunque nunca volvamos a verlos. Hoy, si alguien me preguntara cuál fue el momento más importante de mi vida, no hablaría de logros, ni de premios, ni de momentos de gloria. Hablaría de ese día, del polvo en la carretera, del sol cayendo, de una mujer que parecía salida de otra época, y de cómo, por escucharla, mi vida cambió para siempre. Porque a veces el mayor acto de amor
Es simplemente detener el coche y escuchar. Si esta historia tocó algo en tu alma, te invito a que la compartas. No para que se haga viral, sino para que no se pierda. Porque hay historias que merecen ser recordadas, incluso si no tienen final feliz. Incluso si nadie las escribió antes. Incluso si solo viven en el corazón de quienes se atrevieron a detenerse. Comenta aquí abajo qué sentiste. Y si conoces a alguien que respete historias como esta, mándasela. Haz que viva en otros. Haz que no se apague. Y si quieres seguir escuchando relatos que no pueden desaparecer, suscríbete al canal. Aquí preservamos almas. Aquí convertimos memorias en legado. Aquí, no dejamos que el olvido gane. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Y encuentros que duran para siempre.